Arrancamos. Entonces, hoy vamos a seguir con el Salmo 23. Les cuento cómo es un poquito el plan. Vamos a terminar con el Salmo 23 y vamos a hacer todo el Salmo 90. Esa es la idea. Vamos a ver cuánto podemos avanzar. Vamos a tratar de llegar a nuestro cometido. Entonces, primero les voy a compartir brevemente el texto del Salmo que estábamos viendo el otro día. Entonces decíamos: el Señor es mi pastor, en verdes praderas me hace recostar. Hasta ahí habíamos llegado. Y decíamos que, hablamos un poquito de esto de que la figura del pastor, dijimos que no era cualquier tipo de pastor, que era un pastor de pocas ovejas, como para hacer un breve resumen, ¿no? Que era un pastor que desarrollaba relaciones afectivas con sus ovejas porque eran poquitas, que era un pastor que no me hacía faltar nada, o sea que esa relación con Dios, donde yo cuando lo tengo a Él no me falta nada, como decía San Juan de la Cruz. Y en verdes praderas me hace recostar, porque decíamos que este es un Dios que no solo no me hace faltar nada, sino que no me tensa, no es una relación donde yo estoy como que estuviese el gran hermano mirándome todo el día desde arriba, a ver cuándo me va a castigar porque cometí un error, sino que es todo lo contrario, ¿no? Y habíamos dicho que ese recostar en realidad tenía cuando uno ve la palabra hebrea, en realidad ese verbo tenía más que acurrucarse. Habíamos dicho que era como cuando la oveja se acurruca en el pasto y duerme tranquila, a pesar de que dijimos que los animales siempre están con ese sentido de alerta por si les llega a pasar algo. Y bueno, y decíamos que este es un Dios que me hace recostar, reposar, que me hace acurrucarme en verdes praderas, porque ese es el tipo de relación que quiere tener conmigo, ¿no? Bueno, hasta ahí habíamos llegado. Y ahora vamos al segundo término, decíamos: junto a aguas tranquilas me lleva. Bueno, así que vamos a empezar a seguir viendo el documento, el PowerPoint que estábamos viendo, que es este. Seguimos. Dice: junto a aguas tranquilas me lleva. Bueno, esta expresión de las aguas de tranquilidad, de las aguas tranquilas, tenemos que dar una pequeña explicación, ¿no? Porque no sé si las que estuvieron en Tierra Santa lo saben, pero toda la costa, Israel tiene toda una larga costa con el mar Mediterráneo, ¿no? Entonces, todo lo que es, lo que es la extensión de la costa de Israel, una de las características que tiene es que el mar es muy bravo, es muy, muy bravo. De hecho, Israel nunca pudo ser conquistado por agua, por sus enemigos. Siempre las conquistas de todos, de los babilonios, de los griegos, de los romanos, todos fueron siempre por tierra, porque no podían llegar por agua, porque esas aguas del mar Mediterráneo ahí son muy peligrosas. Entonces, cuando a un judío le dicen: junto a aguas tranquilas me lleva, él hace conexión, porque las aguas pueden ser peligrosas, ¿no? De hecho, esas aguas son aguas muy bravas. Entonces, la imagen de las aguas tranquilas me está reforzando lo que habíamos dicho antes respecto de la verde pradera, ¿no? O sea, tiene una especie de paralelismo, una imagen con la otra. Se conectan, me quieren decir más o menos lo mismo. Entonces, no son aguas que son amenazantes, es un agua tranquila, porque Dios, como les decía la vez pasada, no es un peligro, es un Dios en el que me puedo descansar. Yo diría que pocas veces en nuestras relaciones humanas podemos decir que podemos descansar en una relación, ¿no? Pero Dios es ese tipo de relación en el que yo me puedo entregar, en el que me puedo serenar, en el que me produce tranquilidad, ¿no? No es que vivo un desasosiego, una tensión, un estrés, ¿no? Para nada. Es una experiencia como la experiencia de liberación que hace Israel, que es la experiencia de un Dios pastor que nos va llevando, pero que nos va llevando con tranquilidad, no un Dios enfadado, un Dios celoso, iracundo, sino que nunca está contento con lo que hacemos, sino un Dios que a pesar de que nosotros nos equivoquemos, es un Dios que va tranquilo, en el que me puedo acurrucar, en el que me puedo
el que me puedo descansar. Y ahí les pongo dos textos. Estos textos no los vamos a leer, yo se los dejo para que ustedes los vean, porque son un texto del Deuteronomio, uno de Isaías y otro de Éxodo, donde justamente nos habla de eso, ¿no? Nos habla de esa relación que Israel tenía con Dios, que está conectada con este salmo. Fíjense lo que dice Isaías, ¿no? Pastarán en todos los caminos, tendrán pasto en todas las dunas, no pasarán hambre ni sed. O sea, esa es la relación que Dios quiere tener conmigo. Lo que pasa es que a veces yo no tengo esa relación con Él, y ese es un problema, ¿no? Hay tantas, pero tantas personas que lo ven a Dios como un juez castigador. Y eso muchas veces pasa porque yo soy un juez castigador. Porque yo estoy todo el día apuntándole el dedo a mis hermanos, criticando lo que hace el otro. Entonces, claro, cuando yo lo veo al otro si yo me pongo en un juez castigador, la imagen de que Dios sea así me viene bien, me resulta funcional. Porque dice, claro, yo soy como Dios, Dios es un juez impiadoso conmigo, entonces yo soy un juez impiadoso con los demás. Pero Dios no es así, o sea, ese Dios no existe. Dios es este Dios. Es un Dios que llego a aguas tranquilas. Es un Dios que me hace llegar a aguas tranquilas. Bueno, y ahora dice la próxima frase, me haces volver a la vida. Bueno, acá hay dos verbos, hay dos palabritas, una ya la conocemos bien, que es la palabra shub, que la vimos varias veces, que dijimos que era volver, ¿se acuerdan? Era ese verbo que lo usamos para la conversión, que es un verbo que dice, bueno, yo voy para un lado y me vuelvo para el lado contrario, ¿no? El shu, ese shu. Y por un lado, la palabra nefes, ¿no? Entonces, esa me haces volver a la vida, usa estas dos palabritas, shu y nefes, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es esto, ¿no? Bueno, primero, este shu está como un causativo, o sea, por eso es que me haces volver, no es que vuelvo. Tú me haces volver, porque la forma en la que está conjugada el verbo es causativo, entonces es que él lo hace, provoca la acción, me haces volver. Y dice, el texto español dice a la vida. En realidad, fíjense que el texto hebreo dice nefes, y la palabra nefes quiere decir garganta en hebreo, garganta. Entonces, ¿por qué? Bueno, ¿por qué usa la palabra garganta? Bueno, porque la palabra garganta está relacionada con el órgano de la respiración, ¿no? Entonces, la idea que ellos tienen es que cuando Dios crea al ser humano, en el segundo capítulo del Génesis, ¿se acuerdan que Dios le respira? ¿Se acuerdan eso? Que Dios sopla. Entonces, claro, sopla sobre Adán, que en ese momento era todavía un ser inanimado, y los pulmones de Adán empiezan a funcionar. Entonces, la relación que mantenemos con Dios es por respirar. Por eso, después vamos a ver otro salmo donde dice, no me quites el aliento porque moriré. Entonces, pero no moriré porque voy a dejar de respirar, porque moriré porque voy a quedarme sin la vida de Dios en mí, ¿no? Por eso el texto del Génesis que dice que cuando Dios respira, el hombre se convierte en un nefes, en una garganta viviente. Fíjense qué bonito que es eso, ¿no? Porque esa imagen del nefes nos convierte a todos como una garganta abierta a Dios, una garganta que tiene sed de Dios, que Dios le respire por ahí, que mi vida eterna me entre por la garganta, porque Dios me respira por la garganta, ¿no? Por eso es una metáfora muy bonita de espiritualidad, que Dios respira, y ahí viene el cuento de que si contenemos el aliento, si logramos enlatar, por decirlo de alguna manera, el espíritu, nos morimos, se necrosa nuestra vida espiritual interna, ¿no? Por eso lo que tenemos que hacer es respirar, recibir el aliento de Dios y respirar, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces es casi como una imagen de resucitar. Entonces, me hace volver a la nefes, me hace volver a respirar, me haces volver a vivir, me resucitas, me respiras hondo, ¿no? Todo eso quiere decir. Bueno, de hecho hay algunas traducciones, no sé las traducciones que tienen ustedes, que usan hasta la palabra resucitar, ¿no? O algunas otras ponen que le pone aliento a mi corazón o algo así. Pero bueno, esa es la idea. Hacer que alguien que está triste, que está
en parada cardíaca, ¿no? Que tiene un infarto por dolor, entonces Dios lo hace volver a vivir. Entonces, eso quiere decir, me devuelves la vida. Pero con toda esa potencia, ¿no? Con toda esa potencia, todo ese significante que les acabo de explicar, de hacerme volver a respirar, a tener vida espiritual, a tener la vida de Dios en mí, ¿no? Bueno, entonces, esto está después unido a lo que dice este mismo Salmo en el versículo 6, que hay ahí dos posibilidades de traducción, pero bueno, porque después dice, yo estaré siempre volviendo a la casa del Señor. Otra traducción muy común es, yo habitaré por siempre en la casa del Señor. Entonces, claro, esto depende cómo uno lo vocalice, ¿no? Quiere decir una cosa o la otra. Entonces, lo que ellos van a traducir, yo habitaré por siempre en la casa del Señor, u otros ponen volver. ¿Pero por qué volver? Porque está haciendo juego. Yo, en la traducción que yo les puse, yo le puse volver. ¿Por qué? Porque yo estaré volviendo a la casa del Señor, está haciendo juego con este yu, ¿no? Entonces, Él me hace volver a la vida y después más adelante dice, estaré volviendo a la casa del Señor. Yo recupero la vida y cuando recupero la vida vuelvo a la casa de Dios. ¿Entienden? O sea, se conecta la imagen, por eso usa el mismo verbo en un lado y en el otro, ¿no? Una imagen muy bonita que dice que cuando yo logro abrirle mi garganta, abrirle mi nefes y me dejo insuflar la vida de Dios, ¿no? Bueno, seguimos. Después dice, me conduce por caminos justos. Bueno, esta es otra frase de gran confianza, ¿no? Me conduce por caminos justos. ¿Se acuerdan que la vez pasada les decía que este es un texto que se escribe después del exilio de los israelitas a Babilonia? Entonces acá vuelve a usar elementos del Éxodo. Acuérdense que Dios es el que los guía por el desierto, el que los conduce. Entonces, este es un típico verbo que se usa en el posexilio, que también se emplea en el Éxodo. Por eso no lo hace casualmente. Está usando el mismo verso para que el lector conecte las dos cosas, ¿no? Entonces es la experiencia del Éxodo, donde Dios me conduce por el desierto, pero reformulado, haciendo ahora la experiencia de volver a Jerusalén después del exilio, ¿no? Bueno, entonces dice que Dios nos conduce por caminos justos. Y esta frase tiene dos posibles interpretaciones, ¿no? Por eso yo les puse, me conduce por el camino de la justicia o me conduce por caminos justos adecuados para mí. Y ahora vamos a ver por qué lo uno y la otra, ¿no? Vamos a empezar por, me conduce por los caminos de justicia. O sea, me conduce por caminos buenos, por caminos rectos, por caminos que implican opciones éticamente justas, ¿no? En ese sentido. Entonces, el camino de la justicia sería ser justo. Que Dios me conduce para que yo sea justo. O sea, una buena persona con los demás, que no maltrate a mi hermano, que sea justo. Acuérdense que la palabra justicia en la Biblia, cada vez que ustedes encuentren la palabra justicia, no tiene nada que ver con nuestra justicia. La justicia nuestra es, hay un código de leyes y hay un juez que aplica esas leyes a una determinada situación. Esto no tiene nada que ver con eso. Acá no hay ningún código penal ni nada que aplicar. La justicia es en la relación con mi hermano. Si una persona es justa o injusta, de acuerdo a cómo se comporta con el hermano. Entonces, si yo con mi hermano me comporto como una persona bondadosa, una persona que no tengo problema de perdonar, una persona que estoy ayudando a los que más lo necesitan, soy una persona justa. Todo lo contrario es ser injusto. ¿Se entiende? Entonces, cuando él dice, me conduce por el camino de la justicia, me está diciendo que Dios me lleva por ese camino por el cual yo voy a ser hoy diríamos, un buen católico. Un católico que no es nada más que ir a misa, un católico que implica ayudar a todo el mundo, rezar por todo el mundo, estar disponible, ser rápido para perdonar, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que en la Biblia se llama una palabrita que, bueno, no la vamos a ver ahora en los salmos, pero que se ve muchísimo, muchísimo, muchísimo con los profetas, que es la palabrita sedeká. Sedeká quiere decir justicia en hebreo, pero no la justicia nuestra, la justicia de ellos, ¿no?
La justicia lo que tiene, de que yo aplico la relación que Dios tiene conmigo, yo se la aplico al hermano. Eso quiere decir, ¿no? Entonces, bueno, muy bien. Fíjense que, y esto, perdónenme que haga una pequeña digresión, pero fíjense que me acordé recién que en el Decálogo, en los 10 mandamientos, el último mandamiento dice, no desearás la mujer del prójimo, los bienes del prójimo. Entonces, fíjense que ya no me está hablando de no mentir, de no matar, de no adulterar. No, 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 no. Ahora me está hablando de que no puedo ni siquiera desear los bienes del prójimo. ¿Por qué? Porque la ley apunta al corazón. La ley apunta al corazón del hombre. Y por eso decíamos que lo normativo no puede ser mi deseo. Lo normativo tiene que ser mi hermano. Lo normativo de mi vida tiene que ser que mi hermano viva, que mi hermano tenga una vida digna. Entonces, cuando yo lo ayudo, cuando yo lo perdono, cuando yo rezo por él, logro que él tenga una vida digna. La vida digna no se trata nada más de que tenga un lugar donde dormir y comida para comer. No, la vida digna también es eso, pero también significa que la persona tenga todo eso también de mi parte, ¿no? Entonces, por eso decimos, lo normativo es el hermano. Ser justo tiene que ver con el hermano. Entonces, bueno, estamos diciendo que nos conduce por caminos de justicia porque nos conduce por ahí. Pero la otra propuesta que yo les decía, que es entender que me conduce por caminos justos en el sentido de caminos adecuados. Y esta es una expresión en la que me quiero quedar un poquito, ¿no? Y quiero que pensemos y que tratemos de apropiarnos en nuestra vida espiritual esto. Porque fíjense una cosa, miren, esto yo creo que pensar que Dios me lleva por caminos que son adecuados para mí, es una frase de una enorme confianza, porque quiere decir que Dios es un pastor que no piensa en sí mismo, no piensa en lo que sería mejor para él, sino que me va llevando, pero de acuerdo a lo que yo puedo, de acuerdo a mis capacidades. Y por lo tanto, el camino que escoge es el camino que me viene mejor a mí. Entonces, toda la acción de conducir está orientada a nosotros, a respetar nuestros propios procesos, ¿no? Esto después lo vamos a ver muy bien, se ve muy bien en el camino del Éxodo, ¿no? Cuando creo que es el capítulo 12 o 13, no me acuerdo, pero Dios le dice, los voy a llevar por el camino más largo para que no se arrepientan y no quieran volver a Egipto, ¿no? O sea, la experiencia de Israel, la experiencia que hacen de este Dios pastor que los va llevando, es que los lleva por los caminos que no lo que son más cómodos para él, sino los caminos que son los mejores para nosotros. Piensa en nosotros, en nuestros propios procesos. Miren, nuestros procesos psicológicos a veces son más lentos. Eso se ve muy fácil en el tema del perdón. Yo conozco tantas personas que estuvieron 20, 30, 40 años enemistado con una madre, con un padre, con un hermano, con un amigo, y después de 40 años, bueno, pudieron hacer un proceso porque fueron a un retiro, porque tuvieron una charla con un padre, porque en una confesión, lo que sea, el Señor le toca el corazón y después de tantas décadas logran perdonar. Entonces Dios respeta eso. Me esperó 40 años para que yo perdone a esa persona. Bueno, a él le hubiese gustado que yo la perdone al otro día. A él le hubiese gustado eso. Pero yo no puedo porque mi psique no me permite eso. Porque no estoy en condiciones de perdonarla. Entonces, pasaron 40 años. Bueno, no importa. Él espera. Y eso significa esto. Entonces, cuando yo leo, me conduce por caminos justos adecuados para mí, me está hablando de eso. Me está hablando que en mi vida espiritual, todas las cosas con las cuales yo estoy lidiando, que me cuestan, que no puedo, que parece que no voy a poder nunca con ese pecado, con esa miseria, con ese problema que tengo, el Señor me sigue esperando y me sigue esperando. ¿Hasta cuándo me va a esperar? Hasta el día mismísimo de mi muerte. ¿Por qué? Porque Él me conduce por caminos adecuados para mí. Claro, yo tengo que hacer mi parte. Yo tengo que, Él me puede conducir, Él me puede tener paciencia, pero finalmente soy yo el que tengo que dar el paso. Pero Él me espera, Él entiende mis procesos. Entonces, a veces no es tan importante el solo llegar, sino cómo es el camino, ¿no? Entonces, lo que me dice esto es que Dios no me tensa, porque, miren, a veces Dios sabe que yo tengo que ir por ese camino, pero yo voy demasiado despacio.
Y creo que a veces le gustaría darme como un empujón, ¿no? Decir, bueno, Adrián, vamos, apúrate, llega más al objetivo, te tienes que apurar, tienes que... Pero si él hiciera eso, capaz que me rompe a mí en el camino, capaz que me rompe psicológicamente, me rompe espiritualmente, porque yo no estoy en condiciones de asumir esa situación. Entonces, por eso él me tiene paciencia, por eso él me espera. Pero eso me habla mucho de él, de quién es él, de quién es este Dios, que me ama de una manera que él respeta mis procesos, respeta mi psiquis, respeta mis miserias también, ¿no? Entonces tiene paciencia, va a nuestro ritmo, eso es lo que quiero decir. Y eso es una cosa que nos tiene que dar muchísima confianza, ¿no? Porque primero se nos dijo que nos lleva por verdes praderas, después por valles tranquilos, después me dice que vamos por aguas tranquilas, ahora me dice que son caminos adecuados para nosotros. Pero, después nos va a hablar, y ya lo vamos a ver ahora dentro de un ratito, que también a veces nosotros tenemos que ir por los caminos de la muerte, por el valle de la muerte. Y esos caminos de la muerte también son los caminos adecuados para mí, ¿no? Entonces, cuando yo atravieso los valles de la muerte, los puedo atravesar sin temer, porque eso es lo que va a decir enseguida el texto, ¿no? Porque entonces no son solamente cuando todo va bien, cuando están las verdes praderas, cuando están las aguas de reposo, sino el salmista reconoce que cuando atravieso esos valles de la muerte, también esos caminos son adecuados y también Él me va llevando por ahí a mi ritmo. Y la experiencia que está haciendo el salmista es la que hacemos muchas veces nosotros, ¿no? Y que Dios tiene ese arte, ese amor, esa paciencia, esa mano izquierda, como dicen los españoles. Y es tan sabio que, como les decía antes, si me hubiese pegado un empujón, capaz que me hubiese caído por el despeñadero. En cambio, nos va llevando de a poquito. Por eso el camino justo, el toque suficiente. Así que bueno, esa es la experiencia del salmista y la experiencia que podemos hacer siempre nosotros, ¿no? Que no nos ahoga, que siempre nos va llevando y nos va conduciendo, respetándonos. Bueno, muy bien, seguimos. Y ahora dice una cosa rara, que acá le puse dos textos, uno de Jeremías y otro de Ezequiel, donde dice, usa esta palabra, ¿no? Por amor a su nombre. O a veces habla Dios y dice, por amor a mi nombre, ¿no? Eh, Fíjense que dice, Señor, reconocemos nuestra maldad, dice Jeremías, también la culpa de nuestros padres, hemos pecado contra ti, por amor a tu nombre, no nos rechaces. ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Qué significa eso de por amor a tu nombre, no? Entonces, bueno, esto, miren, para hacerlo, ahora se los explico, pero para hacerlo fáciles, sería el equivalente a decir, porque no puede ser de otra manera, porque tú eres así. ¿eh? Por amor a tu nombre es porque tú eres así, porque es así, porque tú eres así, porque Dios es así, ¿no? Porque si no parece como que Dios le faltara un poquito de humildad, ¿no? Lo dice, bueno, por amor a mi nombre, pero no significa eso, ¿no? Si yo veo más la palabrita hebrea que hay acá metida, lo que quiere decir es porque así es lo más íntimo de tu ser, esa es tu esencia, porque esa es tu esencia. Esa es una traducción que me gusta más, mucho más que por amor a su nombre, porque esa es tu esencia, ¿no? Pero fíjense qué bonito esto, ¿no? Vamos a verlo un poquito. De hecho, fíjense que el hecho de nombrar, el hecho del nombre, de nombrar, que es lo que se acuerdan en el Génesis, cuando van pasando los animales y Adán le va poniendo nombre, ¿no? El hecho de nombrar es un acto importantísimo, porque al nombrar, uno tiene la capacidad de nombrar cuando uno tiene algo o alguien adelante, y yo estoy en condiciones de nombrarlo cuando yo logro captar la esencia de eso que tengo adelante. Y no es fácil. Captar la esencia de algo, de alguien, no es tan fácil. ¿Por qué? Porque no es tan fácil que la esencia se revele, ¿no? Porque el ser de algo, de alguien, es una cosa a veces un poquito críptica. Entonces, ser capaz de nombrarlo es una cosa muy poderosa. Es hacerlo venir a la existencia, es como darle vida. Si no lo nombras, es como que algo no existe. Entonces, hacer venir a la existencia para ti
ponerle nombre es algo importante. Y por eso, fíjense lo que pasa en la Biblia, ¿no? Cuando Dios, tanto a Abraham, a Sara y Jesús con Pedro, le cambia el nombre, porque le va a cambiar la esencia de quién es esa persona. Esa persona ahora tiene una nueva misión que se la da Dios, y entonces Dios le cambia el nombre. Entonces, eso del tema del nombre es un tema en la Biblia muy, muy fuerte, ¿no? Fíjense, hay un texto precioso en el Evangelio de San Juan, que es cuando se encuentran María Magdalena y Jesús resucitado, ¿no? Que él le dice María y ella le contesta Rabuní, o sea, no es solo el nombre, ¿no? Es quién es el que dice el nombre, porque es muy diferente. Porque solamente Jesucristo, sabe decir nuestro nombre de una determinada manera. Entonces no es solamente que nos reconocemos cuando nos nombran, sino que reconocemos al que nos nombra. Entonces, en ese sentido, el nombre tiene esa importancia, ¿no? Y por eso solo Dios puede nombrarnos bien. Por eso nuestro nombre en los labios de Jesús suenan como nadie los puede hacer sonar. Por eso después nos dice el Salmo, ¿no? Es este Dios que nos sondea, que nos conoce. Y de ahí también el tema de conocer el nombre de Dios, cuando Dios se le revela a Moisés, ¿no? Y le dice, yo soy el que soy, o sea, le habla de su propia esencia, o sea que su nombre es su propia esencia. Entonces, fíjense cómo, si leemos el Éxodo también, hay como una progresión, donde al principio Dios le dice, yo soy el que soy, pero si voy y sigo leyendo, eso es el capítulo 3, pero si sigo leyendo el Éxodo, llego al capítulo 34, donde donde Israel peca, ¿no? Entonces lo que le dice Dios es que Él es el Dios que es misericordia y perdón, que es ternura, que es gracia, que es lento a la ira y rico en misericordia. ¿Se acuerdan de eso? Entonces hay como una progresión, como un desvelamiento de quién es el nombre de Dios, ¿no? De ser yo soy el que soy, al que soy la misericordia y la ternura infinita. Entonces, bueno, aquí lo que se nos está diciendo es que Dios actúa así porque Él es así. O sea, lo propio de Dios no es retener su posición, sino vaciarse, esa kenosis que hace Jesucristo, ¿no? Entonces, lo propio de Dios es hacerse bajísimo, bajísimo, como hizo Jesucristo. Entonces, lo propio de Dios es ser así, porque no se puede negar a sí mismo, porque no puede actuar de otra manera. No lo hace por nuestros méritos, lo hace por pura gratuidad. Y entonces, que no lo haga por nuestros métodos, por nuestra gracia, en realidad es una garantía de que las cosas que pasan en mi vida espiritual no dependen de mí, porque nosotros no somos el origen de la bondad de Dios. Acuérdense que Dios no funciona con que si tú eres bueno, entonces yo soy bueno. Entonces, si tú eres malo, yo soy malo. No, no. Dios siempre funciona de la misma manera. Él siempre es bueno, por más que yo sea malo o bueno. Entonces funciona desde esa libertad, de esa gratuidad, que es el fundamento, la base de la misericordia que Dios tiene con nosotros, ¿no? Entonces, de vuelta, no es por nuestros méritos, esto lo vemos mucho con el tema de la conversión y del perdón, que a veces nos creemos que Dios nos perdona porque nosotros nos arrepentimos. No, no, no. Cuando nosotros nos arrepentimos podemos sentir el perdón de Dios que estaba dispuesto a dármelo de cualquier manera, ¿no? Entonces, es eso, por amor a tu nombre, es eso, es esa experiencia que uno tiene de saber cómo es Dios, esa experiencia tan importante, es esa confianza, ¿no? Que las cosas que no dependen de nuestras fuerzas, es esa experiencia de relación donde nosotros lo que normalmente queremos hacer con Dios, con la experiencia que hacemos de Dios, es domesticar esa relación, es meterla en un cuadrito, es hacerla, ajustarla a lo que a mí me gusta, ¿no? Entonces, pero él no es así. Entonces, lo que significa es eso, ¿no? Después podemos, si quieren, léanlo en casa, estos textos, para que entiendan un poquito más lo que les quiero decir, pero es eso, que Dios lo hace porque eso es quien es, esa es su esencia, porque todo depende de Él, todo viene de Él, ¿no? Bueno, seguimos. Muy bien. Ahora dice, aunque camine por valles tenebrosos, alguna de las traducciones de ustedes dice por los valles de la muerte o algo así, pero bueno, vamos a poner tenebrosos, no temo mal alguno, ¿no?
Entonces yo les puse ahí la palabrita en hebreo que está ahí. La palabrita esa, salmawet, salmavet. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Dice, miren, la palabrita esta que tiene que ver con el tema de los valles tenebrosos, oscuros, es una palabrita, la verdad, muy rara, que está muy poquitas veces en la Biblia. Es una palabrita que se usa en el Evangelio de San Juan cuando Juan habla de las tinieblas, que Juan habla bastante de las tinieblas, usa también este término. Es un término muy poético, por eso como ustedes saben el Evangelio de San Juan es un evangelio muy poético desde el punto de vista del lenguaje que utiliza, ¿no? Entonces es un término muy extraño pero muy poético para hablar de algo que es así, que es como las tinieblas, tenebroso, oscuro, ¿no? Entonces, porque fíjense, miren, el tema es que la palabra mabe o mawe, ven que es salmawet. Bueno, la palabra mawe quiere decir muerte en hebreo. Entonces, claro, es una palabra que tiene la palabra muerte adentro. Entonces, por eso muchas traducciones ponen por los valles de la muerte o los valles tenebrosos, porque efectivamente la misma palabra tiene la palabra mabet, que quiere decir muerte. Entonces, ¿cómo traducir esto, no? Bueno, entonces por eso se le pone valle oscuro o un sitio oscuro o un sitio que evoca la muerte. O sea, estamos atravesando casi la muerte misma, ¿no? Eso es lo que simboliza. Por eso también ese salmo se utiliza mucho en la liturgia de los difuntos. Bueno, yo lamentablemente ustedes saben que los diáconos, los sacerdotes, tenemos que estar siempre yendo al cementerio o haciendo los wakes para las personas que fallecen. Entonces, de los salmos que se utilizan en esas liturgias, está esto presente, ¿no? Muy presente. Entonces, cuando se atraviesa, no un valle cualquiera, un valle oscuro, pero no solo que no tiene luz, sino que es una amenaza de la muerte, donde es posible morir. Esa oscuridad que no es la oscuridad de la noche, es una oscuridad mucho más grave, ¿no? No es un valle cualquiera. Entonces dice el texto, cuando yo paso por una situación así, que me amenaza con la muerte, que yo puedo dejar de existir, no temo mal alguno, dice el texto, ¿no? No temo mal alguno. Entonces, decíamos que el temor en la Biblia, sentir temor no es una cosa negativa, para nada. El temor es una reacción completamente normal del ser humano cuando se enfrenta con una amenaza. Entonces, en la Biblia pasa muchas veces eso. Entonces, tener temor cuando hay una amenaza no es decir que uno es un tonto o que es un cobarde, todo lo contrario. Entonces, el miedo no tiene una connotación negativa en la Sagrada Escritura, pero el miedo provoca algo a lo que estamos llamados a salir, sí, que es la parálisis. Porque el miedo normalmente lo que nos pasa es que nos paraliza y nos puede arrollar eso, ¿no? Entonces nos puede convertir en que somos personas que estamos todo el tiempo viviendo con miedo. Entonces, claro, siempre tengo miedo que me pase algo, entonces, claro, no salgo a la calle porque me puede pisar un coche, entonces estoy condenado, estoy viviendo una vida que es una vida condenada, porque, y yo estoy llamado a superar ese miedo, a salir de ese miedo. Acuérdense lo que les digo siempre, que en la Biblia Dios nos dice 365 veces no teman, pero no teman porque no sea una situación que me pueda dar miedo, ¿no? No, eso no está mal visto para nada. No teman porque yo estoy contigo, ¿no? Por eso no temo. No temo porque la situación no es un valle tenebroso. Es un valle tenebroso, pero como yo siento su presencia, entonces no temo, ¿no? Entonces, por eso, ¿cómo se supera el miedo? Bueno, así, con la dichosa fórmula, lo que llamamos en Biblia la fórmula de la asistencia, ¿no? Que Dios nos dice todo el tiempo. Fíjense lo que le pasa, por ejemplo, me acuerdo ahora de lo que le pasa a Moisés cuando Dios lo manda a Egipto, ¿no? Entonces Dios lo manda a Egipto y le dice, ve a salvar a mi pueblo. Y Moisés le dice, bueno, dame una señal, dame algo, ¿qué voy a ir? Me voy a presentar ahí al faraón y le voy a decir. Entonces Dios le dice, la única señal, le dice, es yo estaré contigo. Esa es la única señal. Fíjense que no hay varitas mágicas, poderes mágicos superpoderosos. Lo que Dios le da a Moisés es la certeza absoluta de que él va a estar con él, de que Dios va a estar con él.
Entonces, él tiene que ir a una situación clarísimamente peligrosa, porque sabía que si iba a Egipto, lo podían matar. Pero Dios le dice, tú ve que yo estoy contigo. Entonces, eso significa. Y bueno, y esto lo podemos llevar a la vida nuestra, ¿no? Porque pasa muchas veces. Yo lo viví con el COVID. A mí se me murió mi papá con el COVID. Se me murió un íntimo amigo mío de Buenos Aires que tenía la misma edad que yo y que éramos muy amigos. La esposa de él era muy amiga, es muy amiga de Patricia. Y él se agarró el COVID a mi edad y se murió. Entonces, uno puede sentir miedo, decir, bueno, ¿y qué pasa? Yo tengo dos criaturas, dos hijos que todavía los tengo que criar, me llevo a agarrar el COVID y me da miedo. Eso no está mal, no está mal sentir ese miedo. Lo que sí está, lo que debiéramos hacer es entender esto, ¿no? Es entender que aunque camine por esos valles tenebrosos, no temo mal alguno, porque como le dijo a Moisés y nos dice a todos y cada uno de nosotros, yo estaré siempre contigo. Esa presencia viva, real del Señor en mi vida, que me quita el temor, ¿no? Entonces me da miedo, pero no importa, avanzo y cruzo ese valle tenebroso, signifique lo que signifique, porque sé que el Señor está conmigo, ¿no? Entonces, bueno, es un poco como... Adrián, sí, sí, dime. Adrián, Dime. en este salmo aparece el Señor como el verdadero Emmanuel, Exactamente, que, que exactamente, camina con nosotros. Entonces exactamente. Bueno, no podemos temer nada. Dios te con me nosotros todo el tiempo, el Emmanuel, y ya está. exactamente, mira, te me adelantaste, justamente iba más adelante a decir eso. Esa es la idea, esa, la del Dios con Claro, nosotros, Manuel, el Dios que está conmigo. Lo que pasa es que, camina ¿sabes qué conmigo. pasa? ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces al que me toca pasar por el valle es a mí solo, estoy solo. Por ejemplo, la experiencia de la muerte es una experiencia muy solitaria, porque todos los que están alrededor tuyo te pueden agarrar la mano, pero la que te está muriendo es tú y la que te vas a morir eres tú. Entonces no logras que nadie te acompañe, nadie te puede acompañar eso. El único que te puede acompañar a cruzar ese valle es el Señor, porque Claro, ninguno de tus familiares, por más que te quiera, te va a poder acompañar. Entonces esa presencia de Él que yo sé que en todo momento va a estar ahí conmigo y me tengo que agarrar de su mano, me tengo que agarrar de las borlas de su manto, ¿no? Eso es. Adrián, ¿te puedo decir algo? Sí, claro. Vos sabés que hará unos 20 años en Austin, Texas, yo tuve que pasar por una cirugía y yo tenía mucho miedo. Yo estaba muy asustada porque el doctor me dijo, me hizo firmar un papel diciendo que yo le daba la autorización, que si había sin necesidad de sacar órganos, había que sacarlo. Y eso me tenía a mí muy asustada. Entonces lo que hice fue, fui a la capilla del hospital y empecé a recitar el Salmo 23. Desde entonces, ese salmo para mí es de una gran fortaleza y de confianza. Siempre lo recito. Bueno, Voy a compartir eso con ustedes. bueno, te agradezco mucho, Dorita, por increíble. compartir, y eso es exactamente lo que quiero que hagamos en este curso. Que usemos Exacto. los salmos, a medida que vayamos viendo los salmos y vayamos sacándole este jugo espiritual, que después nosotros lo podamos aprovechar en mi vida. Entonces, ahora sé que la próxima vez que me toque pasar por un valle tenebroso, agarro el salmo y lo leo y vuelvo a sentir su presencia, y ahí voy a llegar hasta perder el temor. Porque lo que me saca, lo que hace Dios es que me saca de la parálisis, no me saca los problemas, no me saca los problemas. O sea, en tu caso, Dorita, tú tuviste que ir a la operación y te operaron y corriste el riesgo. O sea, no es que el Señor maravillosamente te quitó el mal que Ah, tenías, no, pero su presencia te quitó la parálisis. Entonces tú pudiste ir a la capilla, entregarte, sentirte acompañada e ir tranquila a la cirugía. Eso es sí, exactamente lo que él quería. sí. ¿Eh? Gracias Bueno, a Dios. muchas gracias, Dorita, por compartir. Oh, sí, Bueno, claro. ahora seguimos ahora. Este es un parrafito que Me muchas veces encanta. no se explica,
y no sabemos bien qué quiere decir, ¿no? Porque dice, tú estás conmigo, tu vara y tu callado me consuelan. Bueno, ¿a qué cuento de qué, no? Porque en realidad no sabemos bien qué es la vara, mucha gente no sabe qué es la vara. El callado sí tenemos un poquitito más de idea, pero bueno, vamos a tratar de, de ver qué significa esto. Entonces, bueno, miren, hay una expresión muy bonita que la encontramos en el libro del Deuteronomio, en la que Israel expresa cómo es esa alianza que tiene con Dios. Entonces dice, Israel está pegada a Dios, dice la palabra, se pega como un niño a su madre, ¿no? Esa sensación, esa experiencia, más que sensación, de que yo estoy como pegado a Dios como un niño se le pega a la madre cuando lo tiene en los brazos, ¿no? Entonces, es esa presencia que ahuyenta el miedo. Entonces, esto me hace acordar cuando nació mi primera hija, María Clara, era muy chiquita y tenía miedo a la oscuridad, entonces quería dormir con nosotros, en la cama con nosotros. Entonces me decía, papá, tocame, que si vos me tocás el cuerpo, el brazo, ¿no? Si yo siento tu mano, entonces yo me quedo tranquila, ¿no? Es esa sensación de que cuando yo siento la presencia de Dios, la siento de verdad, entonces eso me consuela. Como el niño que se queda tranquilo porque su mamá lo acoge en brazos, como le pasaba a mi hija que quería que yo la tocara, que la acariciara para sentir el contacto y que eso le daba serenidad, le daba tranquilidad, ¿no? Entonces ese sentimiento lo que está atrás de esto, ¿no? La vara y el callado, que ahora vamos a ver por qué dice eso, me consuelan en el sentido de que son la imagen de la presencia de Dios, de que Dios toca mi vida literalmente, como una madre puede tocar a un hijo cuando lo tiene en los brazos, ¿no? Pero primero nombra la vara. Entonces, ¿qué es la vara? Bueno, miren, pueden ser una de dos cosas. Puede ser un pequeño bastón que usaba el rey, que se llamaba vara. Estoy pensando en la palabra hebrea, ¿no? Esa palabra se usa para una de dos cosas. Una puede ser un bastón, una especie de bastón que usaba el rey. Pero otro, que es por lo que yo me inclino que significa, y la mayoría de los biblistas se inclina, que es un palo pequeño, un palo que servía, que el pastor usaba para separar a las ovejas. Cuando por cualquier razón las tenía que separar, o porque se estaban peleando, o porque una iba para un lado y otra para el otro, entonces los tocaba con esa vara. No les pegaba, no era algo para pegarles, era algo para tocarlas, para guiarlas, ¿entienden? Es como para darle un pequeño toquecito para que la oveja después recupere el camino, ¿no? Entonces, en ese sentido. Y bueno, la palabra callado, bueno, no quiero entrar mucho en esto, pero la palabra callado en hebreo se dice amán, y amán viene de amén, de la palabra amén, que quiere decir apoyarse, ¿no? Entonces, es probablemente ese palo largo donde uno se apoya, eso se ve mucho hoy en día cuando van las personas caminando por el camino de Santiago, ¿no? Que usan esos palos largos donde yo me puedo apoyar para caminar. Entonces, leemos por callado, aunque esa palabra no es casual en el Antiguo Testamento, porque como les decía, viene de la raíz esa de amén, que significa apoyarse. Entonces, pensamos en un palo chiquito que sirve la vara, que me sirve para separar las ovejas, y en un callado que me sirve para apoyarme. Entonces, ¿cuál es la imagen? Bueno, tú estás conmigo. Es de noche, no logro ver el pastor, no lo veo porque es de noche, porque acuérdense que estamos en Israel, no hay luces, no es una ciudad, la noche cerrada, no se ve absolutamente nada. Entonces, ¿qué pasa? Que es de noche cerrada y no veo nada, no veo el pastor y puede venir el lobo y me siento en peligro. Entonces de repente siento su callado, siento su vara que me toca, que me acomoda, siento la presencia de Dios en mi vida. Entonces, ¿qué hace? Me da consuelo. Me da consuelo. Miren, yo creo que hay muchas cosas en la vida espiritual para mí que son varas y callados, ¿no?
Yo creo que una gran vara de nuestra vida espiritual son los mandamientos. ¿Por qué? Porque es como ese pequeño palo que Dios usa para guiarnos por nuestra vida. Acuérdense que Dios nos da la ley, que Dios nos da los mandamientos, no para Él, sino para nosotros, para que nosotros vivamos una vida plena, ¿no? Entonces, Dios me va guiando, con esa vara me va como orientando, me va separando de los caminos que no tengo que agarrar. Y el callado es el sentido de su presencia. Él viene caminando conmigo. No lo veo, pero siento el tac, tac, tac de su callado que va golpeando el piso y me va acompañando, ¿no? Y yo creo que la Eucaristía, muy especialmente, es un factor importantísimo de sentir la presencia real del Señor en mi vida, ¿no? Es un tac, tac fortísimo de Dios en mi vida, porque acuérdense que la Eucaristía es Dios mismo que se mete literalmente dentro mío. Entonces, son todas esas cosas, la oración, los sacramentales, el rezo del rosario, todas esas cosas que nos pueden consolar, porque son cosas a través de las cuales yo siento la presencia de Dios, ¿no? Entonces, por eso la oración, el rezo del rosario, la Eucaristía, la confesión, sentirme perdonado, todas esas cosas que Dios me ofrece como parte de mi vida espiritual y que hacen que yo sienta el consuelo de Dios, ¿no? Que sienta que Dios está conmigo, que no me abandona, que a Él no le importa mi pecado, lo que le importa es que yo siga caminando, que siga intentando, ¿no? Por eso Él me va guiando, pero de vuelta, con una vara, con un palito, con algo chiquito, no es que me castiga ni nada, es como decíamos antes, ¿no? Me va llevando, pero al ritmo mío, y eso me da un consuelo enorme, ¿no? Saber que tenemos un Dios así, un Dios que hace eso, que está todo el tiempo preocupado por hacerme sentir su presencia, ¿no? Bueno, entonces esta es la imagen que hay atrás. Entonces, bueno, a mi juicio, el imaginario del Salmo, que tiene todas estas imágenes tan maternas o paternas, como lo quieran decir, ¿no? Esa imagen del pastor, esa imagen maternal, esa imagen del Dios presente, del Dios que me consuela, ¿no? Bueno, muy bien, seguimos. Y ahora viene, ¿se acuerdan que yo la clase pasada les dije que hay dos figuras fuertes en este Salmo? La primera era la del pastor. Lo que pasa es que no, cuando leemos el Salmo nos comemos esta segunda, pero créanme que la segunda, la de la hospitalidad, es tan fuerte como la del pastor. Tan fuerte. Entonces, antes de empezar, una cosa importante para que ustedes entiendan. Si yo en la época de Jesús, alguien me viene persiguiendo, ¿no? Imagínense, alguien me viene persiguiendo y yo me meto en la carpa de alguien, o me meto en la casa de alguien, entonces las personas que me están persiguiendo no pueden entrar en la casa de esa persona. Y yo cuando estoy ahí, y si la persona es hospitalaria y me deja quedarme, mientras yo esté dentro de la casa, estoy seguro no me va a pasar nada. Ese concepto de hospitalidad muy semítica es importante entenderlo porque nosotros no lo entendemos así. Si la policía me está corriendo y yo me meto en una casa, se va a meter en la casa. Eso no funcionaba así en la época de Jesús. Entonces, esto es importante. Fíjense que dice, viene de hablar del Valle de la Muerte y ahora de golpe dice, preparas ante mí una mesa delante de mis enemigos, unges mi cabeza con aceite y mi copa rebosa, ¿no? O sea, no solo hay una cuestión de hospitalidad, hay una abundancia, una sobreabundancia, ¿no? Una imagen muy bonita. Bueno, entonces, pasamos de estar con el pastor, entonces les decía, de repente, ¡brum!, se abre esta imagen nueva de la hospitalidad. Uy, perdón, ahí, muy bien. Esta imagen de la hospitalidad, con todo esto que me unges la cabeza, entonces, bueno, ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? Bueno, obviamente que no sabemos exactamente, pero vamos a tratar de reconstruir un poquito. Entonces, la idea sería... Pero también la hospitalidad, y eso que estás diciendo, es el derecho de asilo que tiene la Iglesia. A nadie que se mete en la Iglesia se le puede sacar. Si se saca, se está rompiendo un derecho.
Exactamente, bueno, te agradezco mucho, Marisa, porque de hecho, acuérdate que en el norte, en Chicago y todo eso, los indocumentados que los estaba buscando migraciones, se metían en las iglesias y migraciones no podían entrar en la iglesia. Exacto. De hecho, una señora estuvo viviendo un año y pico para evitar una deportación Ajá. dentro de una iglesia y no se la puede tocar. La Bueno, es señora. exactamente esa idea, ¿no? Pero en la época de Jesús, obviamente que no había iglesias, pero cualquier persona que tú entrabas a la casa y le explicabas tu situación y la persona quería ser hospitalario contigo y te recibía, automáticamente ya el peligro desaparecía. Obviamente que tú tenías que volver a salir de la carpa, como tenías que salir de la iglesia esa y te iba a agarrar migraciones de cualquier manera, ¿no? Pero mientras estuvieses adentro, entonces estás segura. Y eso es un poco la imagen que hay atrás en el imaginario de lo que hay acá, ¿no? Entonces, miren, un poco la idea es, Israel está siendo perseguido, ¿no? Entonces, que nos puede recordar el famoso episodio del Mar Rojo. Entonces, ¿qué es lo que puede estar pasando? Que atrás tienes a tus enemigos que te quieren matar y adelante tienes el mar o el desierto, que significa morir, porque en el mar me veo ahogar. Entonces, es un poco esa imagen, ¿no? Detrás viene Egipto, delante tenemos el mar. Entonces, si vamos para atrás nos matan, si vamos para adelante nos morimos ahogados. Entonces, de repente, ¿qué pasa? Algo inesperado. Se abre el mar. Y aquí, de repente, ¿qué es lo inesperado? Hay una tienda como esa de la foto, ¿no? Que es la imagen de la salvación, por lo que decíamos recién, ¿no? Porque en Oriente la hospitalidad es sagrada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que posiblemente el Salmo, si reconstruimos un poco esto, el tema de los enemigos, lo que puede estar pasando es eso, que el salmista se siente perseguido. Entonces, ¿qué pasa? Puede estar evocando eso, esa experiencia posexílica de este Dios pastor, pero que vienen los enemigos, delante está el mar, pero de repente Dios se aparece y se aparece esta tienda de la hospitalidad donde me voy a salvar, ¿no? Bueno, entonces vamos a ir viendo esto en detalle porque es muy interesante. Fíjense que hay una imagen de abundancia, por un lado, dice, preparas delante de mí una mesa delante de mis enemigos, unge mi cabeza con aceite y mi copa rebosa, y después sigue en una imagen de camino, ¿no? Porque después vuelve a hablar del que me conduces por caminos. Entonces, fíjense cómo están las dos cosas, ¿no? La imagen de la abundancia y la imagen del camino. Entonces, esta imagen nos la vamos a encontrar en un montón de salmos, un montón de salmos. Ahora me acuerdo así, por citar uno, en el Salmo 69 dice, prepara delante de mí una mesa. Bueno, ahí se ve bien claro esto, ¿no? Entonces, obviamente que la mesa, cuando habla de prepara delante, esta mesa que dice, preparas ante mí una mesa. Acuérdense que no es la mesa que yo compro de 4 patas que compro en la casa de muebles. No, es una especie de alfombra de tela que se tira sobre el piso para que las personas puedan comer, porque no había mesas, ¿no? Acuérdense que vivían en el desierto, entonces es una tela que se extendía en el suelo y se hacía mesa para poder comer ahí la comida. Pero entonces no es solamente desplegar ese rollo como preparar la mesa para dar de comer. No, no, no. Es algo más. Acá hay otra experiencia. Entonces, este salmo lo que evoca es esa experiencia de que Dios me prepara una mesa en el medio del desierto, que también puede estar evocando el tema del maná, ese Dios providente, ese Dios que al principio del salmo, ¿se acuerdan que me decía que no me hacía faltar nada? ¿Se acuerdan? Bueno, es eso, ¿no? Que no, es un Dios que yo estoy en el desierto donde no hay nada, porque el desierto es el lugar por antonomasia donde no hay nada, sin embargo, no me falta nada, ese Dios providente, ese Dios que me prepara una mesa, con ese imaginario de ante mis enemigos, ¿no? Entonces, estoy en la tienda protegido, delante tengo mis enemigos, que es un elemento de hostilidad, pero yo estoy tranquilo porque tú estás conmigo. Entonces, el texto sigue y dice, me unge mi cabeza con aceite y mi copa rebosa. Bueno, entonces de nuevo, ¿no? Elementos de sobreabundancia, porque acuérdense que en esa época, bueno, uno cuando se metía en la carpa de una persona o se metía en la casa de una persona,
lo que podía esperar es que uno le diera un poco de agua y un pedazo de pan, ¿no? En cambio acá está hablando de copa, no lo menciona directamente, pero obviamente que está haciendo alusión al vino, ¿no? Está haciendo alusión a vino. Y a que me unge con aceite la cabeza. Claro, ¿por qué? Porque vengo caminando por el desierto, tengo una peste tremenda, entonces es una forma de limpiarme, de quitarme el mal olor, de quitarme la transpiración. Y además de eso, me da una copa que rebosa, una copa de vino que rebosa. Entonces, fíjense que tanto el aceite como el vino, en la época de Jesús, y mucho más en la época esta que se escribió este salmo, no eran precisamente productos de primera necesidad. Ni el vino ni el aceite, eran cosas casi de ricos, ¿no? Y que mucho menos se encuentran en el desierto. Entonces, esta unción del aceite, imagínense el desierto, el calor, la piel que se me reseca, entonces uno que huele mal, entonces de repente entras en la tienda y alguien te unge, es como que te dan una ducha, entonces ahora tú empiezas a oler bien. Toda esa imagen de la sobreabundancia, porque el aceite tiene todo ese elemento, ¿no? Todo el ungir con aceite era un producto carísimo, entonces es eso de refrescarte, eso de volver a vivir. Después el vino, que como les decía antes, ¿no? Uno, lo que bastaría que uno le den un vaso de agua ahí, pero el vino, ese vino que evoca la abundancia, que evoca la fiesta, entonces tiene todo ese componente además nutritivo, son todas imágenes que sorprenden, que es algo inusual, como cuando se abrió el mar, del Mar Rojo para que Israel pueda atravesarlo, ¿no? Entonces es esa imagen, ¿no? Esa imagen de ese Dios que no es que me está dando cositas para que lo mínimo, para que yo. No, 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 no. Todo lo que viene de él es así. Todo lo que viene de él es sobreabundancia. Mi copa rebosa, me unge la cabeza, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, con esto llegamos a la parte final, vamos a terminar el salmo. Decimos que estamos en la tienda, en la imagen de la hospitalidad, esta idea de preparar la mesa, que también evoca el Éxodo, el tema de la hospitalidad y los enemigos. Entonces, todo el tema de la abundancia. Entonces, bueno, ¿qué es esto? Bueno, el imaginario de la hospitalidad, como nosotros hacemos en nuestra casa cuando viene alguien, cuando viene un huésped, que tratamos de acompañarlo, de hacerlo sentir bien, de darle lo mejor, ¿no? Esa hospitalidad que requería el huésped, ¿no? Entonces, es esa hospitalidad que Dios tiene con nosotros, ¿no? Que no es que nos trata a penitas bien, no, no, nos trata como si nosotros fuésemos el invitado más importante de su mesa, ¿no? Bueno, entonces, bueno, fíjense, ¿cuáles son las imágenes que tenemos acá, ¿no? Bueno, decimos, por un lado, la experiencia del camino, ¿no? Que Dios nos va guiando por el camino. Por el otro lado, el tema de que aunque hay peligro, hay refugio. O sea, el tema de la presencia de Dios que habíamos visto. Por el otro lado, el tema de la sobreabundancia. Que Dios no es un Dios mezquino, es un Dios que todo lo que me da es mucho más de lo que yo le pido y de lo que mucho más de lo que yo merezco. Y después todo el tema del desierto y ese contexto que vimos entre el éxodo y el exilio, ¿no? Que dijimos que estaba puesto en consonancia uno con el otro. Bueno, entonces, miren, todo esto la verdad que es un imaginario muy, muy fuerte, muy denso. Yo creo que nuestra vida, como para tratar de llevarlo a nuestra vida, ¿no? Nuestra vida también tiene momentos de abundancia, momentos de claridad, momentos de bonanza, pero también tenemos momentos de oscuridad, de peligro, ¿no? Momentos donde nos podemos sentir amenazados. Entonces, sea por una cosa o por la otra, tenemos que seguir entendiendo que es este Dios pastor que nos acompaña, que nos lleva por las verdes praderas, porque en definitiva nosotros somos sus ovejas, entonces Él nos conoce a nosotros, pero también nosotros conocemos su voz. Entonces ese pastor que, en definitiva, yo tengo la confianza absoluta que cuando llegue el momento nos va a abrir la puerta, nos va a hacer entrar en su reino, y que por eso dice, estaré siempre volviendo a la casa del Señor, ¿no? Como esa cosa fuerte de confianza de que finalmente lo que vamos a hacer es volver
volver a la casa y vivir con Él para siempre, eternamente. Bueno, y con esto damos por terminado el salmo tan bonito. Espero que les haya gustado. Y Me ahora encanta. quiero que empecemos con el Salmo 90. Eh, Ojalá lo podamos ver todo hoy, pero bueno, si no, lo terminamos el que viene. Es un salmo muy especial, muy especial, porque es un salmo que tiene un lamento. Ya lo vimos la vez pasada, que hay muchísimos salmos que son lamentos, pero este tiene una particularidad. Normalmente los lamentos vienen a cuento de que a mí me pasa algo mal. Entonces, vienen los enemigos y arrasaron Jerusalén. Lo que le pasaba a Job, que primero se enfermó, después perdió la familia, después perdió el ganado. O sea, me pasan desgracias, me pasan las cosas malas que nos pasan a todos en la vida. Entonces yo me lamento con Dios. Y habíamos dicho la vez pasada que yo me lamento con Dios, ¿por qué? Porque acuérdense que era una forma de incentivar la alabanza, porque yo sé que yo me lamento con Él porque Él es alguien que puede hacer algo por mí, ¿no? Es un Dios que puede hacer algo por mí. Entonces, por eso me lamento con Él. Entonces, pero en este caso, el salmista no se queja de que le pasa algo malo, se queja de que Él es un ser humano y como ser humano su vida pasa en un instante y se va a morir y somos finitos y nos vamos a morir y Dios en cambio es eterno. Entonces, en la relación entre el salmista y Dios, eso es un problema, porque Él es eterno, pero yo me voy a morir, ¿no? Eso como para hacerles un pequeño resumen, por las dudas que no lleguemos a ver todo, ¿no? Pero bueno, entonces les decía que este es un lamento muy especial, porque, de vuelta, no es ninguna injusticia, sino que es el tema de la brevedad de la vida humana. Entonces, el salmista se lamenta, mi vida es breve, me tengo que morir, y va a usar muchas imágenes, donde va a decir que el hombre es como la hierba, que se muere cuando sale un poquito el sol, se muere, que es como un sueño, que el hombre es nada, poca cosa, que pasa enseguida, y esto le hace brotar al salmista el lamento y se lamenta con Dios, ¿no? Él dice que la vida es como el aire, que es como un soplo, que no tiene ninguna consistencia, ¿no? Y de vuelta, lo ve como una cosa problemática. Pero primero, como yo les decía, y se los voy a volver a repetir durante todo el curso, que los salmos no tienen géneros literarios puros. Fíjense como acá se los dividí bien clarito para que lo puedan ver bien claro. Empieza con una alabanza, sigue con un lamento y al final termina acá con una súplica. ¿Ven? Al final hay una súplica. Entonces, hay tres géneros literarios. Lo que pasa que cuando yo les digo este salmo es un lamento, ustedes me pueden decir, bueno, un lamento más o menos, porque tiene alabanza, porque tiene súplica, sí. Pero nosotros, chicas, lo que tenemos que tratar de entender es cuál es el ánimo del salmista atrás del texto, qué es lo que el salmista quiere expresar. Y lo que acá claramente quiere expresar es un lamento. Lo central, lo principal del mensaje es el lamento. ¿Y de qué trata el lamento? De que mi vida no vale nada, de que me tengo que morir, ¿no? Entonces empieza, Señor, tú has sido para nosotros refugio de generación en generación. Antes de que los montes fueran generados y la tierra y el mundo dieran a luz, desde siempre y por siempre, tú eres Dios. Bueno, esto ahí tiene mucha chicha para que lo vayamos viendo, porque ahora les voy a mostrar, vamos a empezar a ver el PowerPoint de este salmo, que es este. Bueno, entonces, esta primera diapositiva, por eso les pongo Caín y Abel, o sea, es un poco lo que yo les decía de que el lamento tiene que ver con eso, ¿no? Con una gran injusticia, como la historia de Caín y Abel, o cuando Israel fue arrasada por los babilonios, ¿no? Y el lamento es ese tema, como le pongo esa flecha de abajo que dice, por un lado Dios es eterno, y por otro lado el hombre es caduco, y el salmista se queja de eso, ¿no? Y decíamos que están los tres géneros literarios. Entonces, en los primeros dos versículos tenemos esa alabanza que yo acabo de leer,
en el medio tenemos el lamento, y por último tenemos la súplica. Entonces, bueno, vamos a empezar con esto. Vamos a empezar con esto de que el hombre es caduco frente a Dios, en cambio Dios es eterno, ¿no? Y de eso, en vez de ser algo que puede ser para nosotros un motivo de alegría, pensar que Dios es eterno, ¿no? Porque en definitiva si Él es eterno y me hizo a mí un alma inmortal, pero bueno, pero acuérdense algo importante, muy importante. En el momento que se hace se escribe este salmo, los israelitas no creían en la vida eterna. No creían en la vida eterna. Eso es algo muy, muy importante. Entonces, claro, si yo no creo en la vida eterna, si yo no tengo noción de la vida eterna, que me voy a morir y que va a estar Dios esperándome, etcétera, etcétera, entonces, claro, todo muy bonito, pero tú eres eterno y lo mío pasa, como el viento, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces, de ahí viene el lamento, que tiene mucho más sentido con esto que les acabo de explicar. Entonces, claro, la eternidad de Dios lo que hace es que lo pone en crisis al salmista, porque mientras Dios dura para siempre, nosotros somos un soplo. Entonces, lo que pasa es que el texto lo hace muy, muy bonito, de forma muy bonita, y con una solvencia, porque lo que le dice es verdad, ¿no? Lo que le dice es verdad. Bueno, entonces fíjense, como primero lo alaba a Dios por su eternidad, ¿no? Fíjense que dice, desde siempre, por siempre tú eres Dios. Tú has sido refugio de generación en generación, ¿no? O sea, Dios estuvo siempre, desde los principios de los tiempos hasta siempre. Y se lo alaba por eso, ¿no? Entonces, por eso digo que arranca con una alabanza. Claro, lo que pasa es que ahora vamos a ver que después el texto sigue y que se empieza a quejar de eso, ¿no? De que el salmista no es así. Entonces, surge de eso ese lamento profundo, y por eso predomina el tema del lamento referido a la caducidad de la vida, ¿no? Entonces, bueno, fíjense que... esperen que les explico algo de acá. Miren, les voy a explicar este tema de los montes, antes de que los montes fueran generados y que la tierra diera a luz. Bueno, este es un tema importante porque tiene que ver con cómo el hombre de la antigüedad entendía que se había hecho la creación. Entonces, es sumamente importante esto, ¿no? Entonces, por empezar, miren, el hombre creía que la creación había sido así. Este es un dibujo antiquísimo, pero bueno, no voy a empezar a explicarles todos los elementos, pero el hombre creía que la creación era así. Entonces, ¿qué pasa? En la alabanza le dice, tú, Señor, has sido refugio de generación en generación, y después dice, antes de que los montes fueran generados y la tierra y el mundo dieran a luz, desde siempre y por siempre tú eres Dios. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué era lo que está pensando el hombre? ¿Por qué le dice eso, no? ¿Por qué le dice lo del monte, lo de cómo se crean los montes? Miren, entonces el hombre creía que la tierra era como un disco, ¿no? Imagínense un gran disco. Entonces, un disco de tierra. Entonces, Dios, ¿cómo había hecho la tierra? Había provocado había como juntado los extremos, ¿no? Había apretado, imagínense, como si yo tengo algo plano y aprieto con mis dos manos los extremos, entonces, imagínense una tela y la tela se arruga, ¿me entienden? Entonces, es como que Dios, como que arrugó ese disco de la tierra y las montañas subieron para arriba. Todo eso estaba rodeado por agua y la tierra, ese disco de tierra, tenía una cúpula, como si fuese una cúpula celeste, una cúpula, imagínense como una cúpula de vidrio, ¿no? Como si, imagínense esto, la tierra un disco, las montañas que Dios las crea al querer juntar la tierra, ¿para qué? Para generar dos espacios donde se va a apoyar la cúpula, ¿entienden? Entonces, fíjense cómo están las montañas y al final de las montañas no hay nada, hay un espacio donde no hay nada, donde se puede calzar la cúpula, ¿ok?
Entonces, claro, ellos veían para arriba y veían el cielo azul, y ellos creían que eso era agua. ¿Eh? Por eso dice, por eso en el cuento de la creación, que está en el Génesis, habla de las aguas de arriba y de las aguas de abajo. ¿De qué está hablando? De esto, de esta imagen que les estoy mostrando yo acá. Entonces, imagínense que ellos creían que arriba de esa cúpula estaba todo lleno de agua, por eso lo veían celeste. Decían, claro, tiene sentido, porque es todo agua eso. ¿Y por qué llueve? Bueno, porque Dios, cuando Él quiere, provoca que se abran, que haya como agujeritos que se abran, entonces cae parte de esa agua, hasta que Dios lo cierra. Entonces el agua no pasa más. ¿Entienden? Entonces, todos los fenómenos climáticos tienen que ver con Dios. Dios los provoca a voluntad de Él. Por eso, cuando hay una sequía, lo que Israel decía es, claro, hay una sequía porque Dios está enojado con nosotros, entonces no quiere abrir la cúpula para que caiga el agua de la lluvia, para que se mojen nuestros plantíos. ¿Entienden? Entonces, esa es la imagen. Entonces, claro, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que me quiere decir? Volviendo al texto anterior, ¿no? Entonces decía, antes de que los montes fueran generados y la tierra y el mundo dieran a luz, ¿no? O sea, porque eso es lo que ellos interpretaban, que ¿cómo hizo Dios la creación? Así. Primero hizo el famoso disco, arrugó y con eso hizo que se formaran los montes, por eso dice, antes de que los montes fueran generados y la tierra y el mundo dieran a luz, desde siempre y por siempre tú eres Dios, ¿no? Entonces, es decir, son dos expresiones. De generación en generación le dice por un lado, y por el otro lado le dice desde siempre y por siempre, ¿no? Que me indica además ese Dios refugio, ese Dios eternidad. Y no solo es eternidad, sino que es constancia, que es permanencia, que es una experiencia de amor estable, porque a veces cuando se habla de la ternura, de la gracia de Dios, significa que el amor de Dios no es como una montaña rusa, que a veces viene y a veces no viene. No, es un amor que produce tranquilidad. Entonces, no es solo una extensión temporal, sino que lo que indica es la estabilidad. Y fíjense cómo esa estabilidad, esa relación que tengo con Dios, viene de generación en generación, porque esto viene de mis nietos y mis bisnietos y mis tataranietos, y va a seguir, llega a mí y va a seguir por siempre y para siempre. Entonces, esta relación que Dios tiene con nosotros es una relación que se hace carne, porque se hizo carne en mí, porque se hizo carne en mis padres, en mis abuelos, en mis antepasados, y se va a seguir haciendo carne en mis generaciones venideras. Entonces, no es un amor así a la pasada. No, 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 no. Es una cosa importante, es un amor para siempre, que se mete en mi vida de generación en generación y desde siempre y por siempre, ¿no? O sea, antes, mis antepasados, ahora y en el futuro y por siempre y para siempre, ¿no? Así que, bueno, nos vamos a quedar acá porque ya son y 56 y si no me van a retar. Nos vamos a quedar acá, hicimos la alabanza y nos vamos a meter derecho, viejo, en el lamento el jueves que viene. ¿Eh? Así que, ¿alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer? ¿Una? Vamos. ¿Nadie quiere decir nada? Yo nada. Bueno, que disfruté mucho el Bueno. Salmo 23, la verdad. Vas a ver que vamos a disfrutar mucho el 90 también. Bueno, no son 90, pero el callado yo lo oigo siempre. Ah, eso es Cada cual tiene Tu vara y tu calla. cada cual tiene su historia. Y para mí es importante el callado. Ujú, ujú. Es muy importante eso. Por eso, después vamos a ver otro salmo muy lindo que lo dice Jesús en la cruz y que dice, ¿por qué me has abandonado? Y son esas experiencias de que no siento más el callado, y no siento la vara y no siento nada.
y parece que me hubiese abandonado. Cuando en realidad no me abandona nada, pero yo siento eso. Y es legítimo y Dios lo recibe, ¿no? Pero bueno, es hermoso poder sentir el callado siempre, ¿no? Por más que esté todo Uy, oscuro, sigo sintiendo su tac, tac, que Él está ahí conmigo, que su presencia me serena, me tranquiliza. Pero es que cuando Jesús dice ese salmo, es un momento absolutamente, vamos, yo no creo que un ser humano normal lo pueda aguantar. No creo que tenga fuerza si tiene una situación tan crítica ni de decir ni pío. Así es, así es. Pero Es un bueno, momento extremo. eh, cuando, Además, cuando veamos el Salmo, vas a entender un poquitito mejor por qué Jesús lo dijo. Te prometo. qué ese es bueno, un qué momento lo bueno. que es muy largo, ¿no? El Es, 90, es un salmo largo. El 23